¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico, como siempre con el gusto de poder acompañarles. Mi nombre es Daniel Rosas y vamos a comenzar, si me permiten, con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos sobre México, que alcanza exportaciones récord en 2025. Su valor asciende a 664,000 millones de dólares. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la inflación ensombrece la economía de Japón. Y en nuestro recorrido digital le contamos sobre Argentina registra morosidad récord en créditos personales. Vámonos a comenzar. Aquí el detalle de la información. México alcanza exportaciones récord en 2025. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que las exportaciones totales de mercancías ascendieron a 664,837,2 millones de dólares, un aumento anual de 7,63% en 2025. Esta cifra resultó de un alza del 9,3% en las exportaciones no petroleras y de una caída de 26,4% en las petroleras. Del total, 643,592 millones de dólares fueron exportaciones no petroleras y 21,246 millones de dólares fueron petroleras. Asimismo, el instituto indicó que las exportaciones extractivas crecieron 26,9% frente a 2024, mientras que las agropecuarias se redujeron un 10,8%. En referencia a las ventas al exterior de manufacturas, estas mostraron un crecimiento de 9,8%, mientras que las automotrices retrocedieron 4,2%. El ente indicó que la estructura del valor de las exportaciones de mercancías fue de bienes manufacturados en un 91,6%, productos petroleros 3,2%, bienes agropecuarios 3,1% y productos extractivos no petroleros 2,1%. Por otro lado, las exportaciones de Nicaragua alcanzaron en 2025 el nivel más alto de su historia, con un crecimiento interanual del 16%, según informó el ministro de Fomento, Industria y Comercio, Erwin Ramírez. El país cerró 2025 con ventas externas por 8,722 millones de dólares, resultado que refleja la solidez de su capacidad productiva en un contexto de estabilidad macroeconómica. De acuerdo con el titular de la MIFIC, los principales rubros exportados fueron el oro, el ganado en pie, la carne bovina y el café, productos estratégicos dentro de la canasta nacional. Estos desempeños estuvieron respaldados por políticas orientadas al control de la inflación, la estabilidad cambiaria y la promoción de la inversión. Ramírez destacó además la calidad de los productos nicaragüenses y el aprovechamiento de precios internacionales favorables para el año 2026. Pasamos a Venezuela, porque la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, anunció avances en el diálogo diplomático con Estados Unidos y en el desbloqueo de recursos soberanos para la atención del pueblo. Rodríguez ratificó la construcción de canales de comunicación y de una agenda de trabajo conjunta entre ambos países. Asimismo, resaltó la necesidad de establecer un diálogo diplomático para dirimir las controversias de asuntos sensibles. La mandataria anunció el desbloqueo de recursos soberanos del país, lo que permitirá la inversión de recursos importantes en equipamiento para los hospitales, para el área de electricidad, para el área de la industria gasífera en Venezuela. De la misma forma, la presidenta encargada informó de estos recursos desbloqueados del país que se destinarán a un fondo soberano de inversión social. Esto dijo. Recursos que sean desbloqueados también van a ir a esos fondos soberanos y lo quiero compartir con el país. Inmediatamente ingresen esos fondos, va a haber una aplicación donde cualquier ciudadano, donde cualquier ciudadana va a poder ingresar, ver los proyectos que se están ejecutando y los ingresos que allí se están reportando producto de, en este caso, desbloqueo de recursos de Venezuela. Así que son las noticias que queremos compartir en el marco de lo que significa establecer un diálogo diplomático para dirimir las controversias de asuntos sensibles, de otros asuntos menos sensibles, pero que deben ocupar la agenda de lo que debe ser relaciones de respeto en el marco de la comunidad internacional entre países soberanos e independientes.
Vamos ahora a Bolivia, en donde economistas advirtieron que el reajuste de la economía del país apenas empezó con el aumento en más del 100% del precio de los combustibles, los que continuarán aumentando de precio en 6 meses y luego cada 3 meses. También está pendiente la devaluación del boliviano respecto del dólar. Nos cuenta detalles nuestro corresponsal Freddy Morales. Basados en anuncios oficiales de las máximas autoridades del Estado, los analistas recuerdan que el ajuste económico empezó con el aumento de la gasolina y el diésel en un promedio de 100%, pero quedan aún varios reajustes pendientes. Más o menos la devaluación estamos hablando de 13 como base y 15 como tope flotante. ¿Eso qué significa? Que todos nosotros vamos a perder menos el sistema financiero, porque el sistema financiero, como todo lo ha dolarizado todo, solo va a seguir cobrando en dólares. Entonces si antes tu crédito tú pagabas 18 dólares, 20 dólares, que era alrededor de 150 bolivianos, ahora vas a pagar 300 bolivianos. La devaluación anunciada por las autoridades económicas se producirá en el primer semestre de este año y será, como es ahora, un referente del precio de los combustibles. Por ejemplo, la gasolina costaba $0.50 el litro hace 2 meses y con el primer ajuste subió a $1. Estos 3 conceptos que te hablo son los que van a conformar el nuevo precio de la gasolina y diésel. El primero de ellos es el precio internacional del petróleo, que tú sabes que no es un precio fijo, es un precio que va variando. El segundo componente del precio es el tipo de cambio en Bolivia, ¿no? Y en este punto hay que tomar en cuenta que el ministro Espinosa de Economía y el presidente del Banco Central nos han dicho de que en el lapso del primer semestre de este año va a haber una devaluación. El tercer componente para el precio de los combustibles será el margen de ganancia que tendrán los empresarios privados, que sustituirán al estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en la importación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. YPFB, la encargada por constitución de toda la cadena hidrocarburífera y de la comercialización, dejará de importar la gasolina y diésel, dando paso a que el sector privado se haga responsable de la importación de dichos carburantes. La perspectiva, según este análisis, es entregar al sector privado en precio y administración el rubro de la energía, lo que incluye el gas licuado de petróleo, el gas para vehículos y el gas de consumo doméstico por cañería. El tema del GLP y el tema del gas natural que alimentan a las termoeléctricas todavía no nos han hablado de una subida de precio, ¿no? Sí, de la gasolina y el diésel, pero dentro de la política de eliminación de subsidios que tiene el gobierno, esos dos van a ser van a atacar estos nuevos 2 precios porque ya han comenzado con el gas natural vehicular. El nuevo gobierno se ha impuesto restablecer el neoliberalismo económico después de más de 20 años de administración de izquierda, que fortaleció la economía estatal, lo que empieza a ser desmantelado y empezará en los primeros 6 meses con toda la cadena de producción, importación y distribución de hidrocarburos. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Le platico ahora que en Zimbabue los bajos salarios y las cargas económicas afectan el rendimiento de los profesores a inicios del nuevo año académico. Los docentes del país africano denunciaron las pésimas condiciones en las cuales realizan su labor diaria. En la actualidad, un docente gana aproximadamente $200 estadounidenses al mes, monto que es insuficiente para abordar las necesidades básicas. El gremio docente resaltó que entre las dificultades presentes en su cotidianidad están los cambios curriculares y el aumento del tamaño de las clases, factores que han sobrecargado a una fuerza laboral ya sumamente afectada. Y a pesar de las adversidades, los maestros siguen cumpliendo su labor para lograr la ambición de Zimbabue de alcanzar la categoría del país de ingresos medios altos para el año 2030. En los años 90, el salario de un profesor era 15 veces el límite de pobreza que existía entonces. Si miramos el salario actual, verás que es solo una pequeña fracción de la línea de referencia de pobreza, que ahora supera ampliamente los $600. En aquel entonces, era una maravilla estar en el sector educativo.
Estamos animando al Ministerio de Servicio Público, Trabajo y Bienestar Social a que modifique la ley de servicio público y fomente el diálogo social, que en esencia es negociación colectiva, que está ausente en este momento. Aquí es donde decimos, la base que se ha creado hasta ahora no es muy normal, está sesgada a favor del empleador. Vamos a crear una base donde todos se sientan cómodos para participar. Aumenta el crecimiento económico y la producción probablemente también actúa como un mecanismo de alivio de la pobreza, porque un sistema educativo significa una población activa y una población activa tiene mejores perspectivas de prosperidad. Llegamos a la primera pausa en esta emisión, pero no se vaya. A la vuelta en nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la inflación está ensombreciendo la economía de Japón. Ya verá a qué me refiero cuando regresemos. Los indicadores económicos japoneses muestran un sinfín de señales que indican que la economía asiática pierde impulso con una acelerada inflación que afecta el costo de la vida. Según información del Ministerio del Interior y de las Comunicaciones, los precios básicos al consumidor se elevaron un 3,1% en promedio, marcando el cuarto aumento anual consecutivo. Solo en diciembre de 2025, el índice nacional de precios al consumidor, que excluye los precios de los alimentos frescos, aumentó un 2,4% con respecto al año anterior, desacelerándose por primera vez en 4 meses desde el 3% en noviembre, ayudado por los subsidios gubernamentales para la gasolina, mostraron los datos. Por su parte, los precios de la energía cayeron un 3,1% en el mes informado con respecto al año anterior, revirtiendo desde un aumento del 2,5% en noviembre, mientras que los precios de los alimentos, excluyendo los artículos frescos, aumentaron un 6,7%, desacelerándose desde un aumento del 7% en el mes de noviembre. Y es que el aumento de los precios en Japón y los cambios en las políticas agravan los problemas de los productores de arroz. Vamos a ver detalles. En Japón, los precios de arroz se enfrentan a una presión cada vez mayor debido a las persistentes subidas de precios y a los cambios radicales en las políticas, lo que los deja en un dilema sobre el futuro en la producción del rubro. Según datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el precio medio del arroz ha alcanzado los 4.267 yenes por 5 kilos, manteniéndose en un nivel elevado. Si el precio del arroz sube más, será difícil venderlo. Las ventas se han ralentizado y la gente compra menos. Nos preocupa que si fijamos el precio demasiado alto, perdamos clientes, así que esperamos que el precio se mantenga en un nivel moderado. Es preciso indicar que Japón ha mantenido una política de reducción de la producción de arroz desde hace 50 años, lo cual, sumada al envejecimiento de la población, ha obligado a algunos arrozales a permanecer en barbecho. A medida que los arroceros como nosotros envejecemos, el número de cultivadores disminuye gradualmente, al igual que la producción. Si la política de reducción de la producción se implementa excesivamente, será muy problemático. Pero si hay un exceso de arroz, esta es la única solución. En zonas montañosas como la nuestra, si se impulsa la política de reducción de la producción, se abandonarán los arrozales, lo cual es preocupante. Esperamos que las políticas gubernamentales nos permitan seguir cultivando nuestros campos actuales. Si el precio del arroz baja demasiado, ni siquiera cubrirá nuestros costos. Los agricultores mayores simplemente no podremos sobrevivir.
En 2025, el gobierno japonés liberó una gran cantidad de arroz de reserva para estabilizar el precio y luego modificó su estrategia para impulsar la producción. Sin embargo, el entonces primer ministro, Sanae Takaichi, revirtió la política una vez más tras asumir el cargo en octubre de 2025 y la política de la producción de arroz vigente desde hace tiempo solo se detuvo durante 4 meses. Por su parte, el gerente general del Instituto de Investigación y Consultoría Logística NX atribuye el aumento sostenido del precio del arroz a múltiples factores. Dada la situación económica actual de Japón, el experto predijo que los precios del grano se podrían mantener altos. Vamos a escucharle. El precio del arroz es realmente difícil de controlar. Si bien se ha liberado arroz de reserva para satisfacer la demanda, el precio aún no ha bajado. Esto se debe a que el arroz de reserva no ha circulado adecuadamente en el mercado, una situación que ha persistido durante algún tiempo. La política gubernamental no apunta explícitamente a bajar significativamente los precios ni a impulsarlos deliberadamente al alza. Sin embargo, la economía nacional está entrando en una fase de inflación moderada. Dada la situación, el precio general del arroz podría seguir subiendo. Y en la misma línea, el Banco Central de Japón mantiene las tasas y emite previsiones de inflación más elevadas de lo que se traduce en un sombrío panorama para la economía nipona. La máxima entidad financiera mantuvo sus tasas de interés oficial sin cambios en 0,75%, lo cual deja los costos del endeudamiento en el nivel más alto en 3 décadas. Durante 44 meses consecutivos, la inflación de Japón ha superado el objetivo del 2% del banco japonés o del BOJ, como se le conoce. Los datos publicados por la entidad indicaron que el aumento de los precios al consumidor en noviembre fue de 2,9% según datos del Ministerio de Trabajo. Los salarios reales llevan 10 meses consecutivos cayendo debido a la presión de la alta inflación. Pero esto no es todo. Según analistas, los problemas económicos de Japón empeorarán a medida que el rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años alcanza un máximo de 27 años. Vamos a escuchar. El ratio de apalancamiento del gobierno de Japón está entre los más altos del mundo. Su enorme deuda gubernamental se mantuvo originalmente gracias a los bajos tipos de interés. Si los tipos de interés se revirtieran, la carga fiscal del gobierno sería muy pesada. Por lo tanto, muchos gastos gubernamentales podrían provocar inestabilidades, en particular en los sectores relacionados con el sustento de las personas. El rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años es un indicador determinante de las tasas hipotecarias en Japón. Un aumento significativo en el rendimiento de los bonos aumentará los costos generales de financiamiento, añadidas a las tasas hipotecarias, lo que ejercerá una mayor carga sobre los pagos de deuda de compañías y hogares y, en consecuencia, anulará la inversión interna y la demanda de consumo en Japón. Vamos a una pausa, pero al regreso estaremos haciendo, como es costumbre, nuestro recorrido digital. Le contaremos sobre Argentina, que registra morosidad récord en créditos personales. Ya volvemos. Qué bueno que continúen la señal de Telesur. Estamos en Impacto Económico y es momento de hacer nuestro recorrido digital. Hoy lo arrancamos con el portal Sputnik, que nos ofrece el siguiente titular: familias endeudadas hasta el cuello. Argentina registra morosidad récord en créditos personales. Dice esta nota que el Banco Central local indicó que el incumplimiento de los créditos personales superó el 11%, el valor más alto desde el año 2010. A su vez, en noviembre de 2025, la mora de las familias alcanzó el 8,8%, un máximo histórico que continuó en alza durante los meses siguientes hasta superar el máximo de 15 años. Las autoridades resaltaron que la morosidad con el sistema financiero no se detiene en la Argentina desde hace 13 meses, indicando que el sector no bancario alcanzó un 18% de irregularidad, con un incremento del 40% en apenas un año. Según los expertos, esta situación de ingresos bajos, gastos fijos altos y encarecimiento del crédito han llevado a la sociedad a una situación de endeudamiento que presiona la capacidad del consumo de las familias argentinas.
Continuamos con actualidad RT, que destacó la siguiente información. Rusia, ruta marítima del norte, se convierte en importante alternativa estratégica entre Asia e Europa. De acuerdo con el detalle de la información, el representante comercial de Rusia en China, me refiero en este caso a Alexei Dakhnovsky, afirmó que la ruta marítima del norte se está convirtiendo en una alternativa estratégica importante del tráfico comercial entre Asia y Europa, gracias a los esfuerzos de los organismos competentes y las operaciones logísticas, sobre todo la corporación estatal Rosatom y la activa participación de FESCO, y destacó que en 2025 entre China y Rusia el volumen de comercio por esta ruta llegó a 228 mil millones de dólares. El representante afirmó que el potencial de cooperación en materia de logística se aprovechará a medida que se modernicen las infraestructuras portuarias y ferroviarias y también que se perfeccionen los mecanismos aduaneros. Vamos ahora a China. Dice Prensa Latina, China expresó una firme oposición a las acciones de Estados Unidos en contra de Cuba, ante informaciones sobre un eventual bloqueo al suministro de petróleo o al suministro petrolero de la isla o a la isla. El portavoz de la Cancillería, me refiero en este caso a Guo Jiakun, advirtió que esas medidas agravan la crisis humanitaria y vulneran el derecho del pueblo cubano al desarrollo y la autodeterminación, al tiempo que socavan la estabilidad regional y violan principios básicos del derecho internacional. Beijing exigió el levantamiento inmediato del bloqueo y las sanciones unilaterales impuestas por Washington. El vocero reiteró que China continuará respaldando a Cuba y confió en la capacidad del país caribeño para superar las dificultades bajo la conducción de su gobierno. Desde La Habana, autoridades calificaron la arremetida de Washington como una agresión injustificable contra la nación pacífica, subrayando que las carencias económicas actuales son consecuencia directa de la política estadounidense. Finalizamos este recorrido digital con Hispan TV, portal que destacó a Irán con el siguiente titular: puertos estratégicos de Hormozgan impulsan comercio, intercambios y conectividad. El medio destacó que el puerto de Shahid Rayai es un actor indispensable en la economía de Irán al gestionar entre el 85 y el 90% del tráfico de contenedores del país, así como ser un factor fundamental en el corredor internacional de transporte norte-sur. Asimismo, el puerto de Shahid Baonar obtiene su importancia por su ubicación en el Golfo de Omán. Este y los demás puertos de Hormozgan son motores dinámicos del crecimiento económico nacional, arterias esenciales del comercio internacional y, cada vez más, portales clave para el turismo cultural y ecológico. Esto gracias al desarrollo e innovación por parte de las autoridades iraníes en la mejora de muelles, instalaciones para pasajeros y también servicios turísticos. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI marcó un precio por barril de $61.46, un alza de 83 céntimos del billete verde. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio por barril se ubicó en 66,38, ganando también 79 centavos de dólar. Y finalmente el crudo promediado por la OPEP, que quedó con un precio de $63.69, ganando también en este caso 77 centavos de dólar. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que en telesurtv.net es nuestro portal. Hay más información a su alcance. Me despido. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico.